Eh, Ay, gracias, Viviana. Con muchísimo gusto, profe. Listo, entonces vamos a empezar a hacer un pequeño recorderis, ¿sí? De la actividad que se les ha enviado el día sábado por los grupos de WhatsApp, específicamente que tiene que ver con un taller de retroalimentación con base en lo que hemos venido hablando durante este proceso. También es importante revisar en qué tipo de contenidos vamos para que nos podamos ubicar un poco sobre lo que hemos venido viendo y lo que hemos venido hablando para que generemos como esa trazabilidad del punto en el que estamos de este proceso de formación. Entonces les cuento que hasta el momento hemos hablado del módulo uno que tiene que ver con la transformación física y cognitiva, en donde hemos podido ahondar en temas sobre la fisiología de edades tempranas, el sistema nervioso y aprendizaje motor en la educación infantil. Listo, quedamos allí en donde hemos venido hablando acerca de unos procesos específicos de aprendizaje y unos momentos de desarrollo del ser humano, ¿cierto? Entonces, aquí vamos, ¿sí? Aquí nos situamos para dar paso al segundo módulo que tiene que ver con áreas cerebrales, integración sensorial, psicomotricidad y neuropsicología del movimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos allí en nuestros radares. Y vamos entonces a compartir por aquí pantalla. Vamos a compartir por aquí sobre... Listo, creo que lo estamos viendo en este momento en pantalla. ¿Me confirman, por favor? No se ve aún. Creo que sí, por aquí. Muy bien. Bueno. Entonces vamos a mirar por aquí. Un poquito. Listo. Entonces, como nosotros veníamos hablando acerca de unos aspectos específicos, ¿cierto? Del sistema nervioso, entonces el taller está estructurado sobre algunos aspectos en particular y también sobre un caso específico, un estudio de caso, para que lo pudiéramos analizar a la luz de lo que hemos venido hablando. Entonces, inicialmente nos invitaban a realizar una lectura de unos ítems o apartados puntuales que tenían que ver con la inteligencia y la memoria, ¿sí? A partir de estos ítems, estábamos invitados a realizar un cuadro, ¿sí? Que tuviera que relacionar convergencias y divergencias, es decir, en qué se parecen y en qué se diferencian la inteligencia y la memoria, cuáles son sus puntos de encuentro, sus puntos de equilibrio y sus puntos de diferencia. Adicional a ello, teníamos que leer este caso en particular, que es bien interesante, la situación que se nos propone, ¿sí? Y a partir del mismo, pues realizar un análisis sobre todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y los tres tipos de neuronas que vimos, ¿cierto? Motoneuronas, interneuronas y memoria sensorial. Aquí entonces me voy a permitir leer el caso y dos, tres personas del grupo que quieran habilitar sus micrófonos y contarnos cuál fue su percepción al respecto con base pues en todo lo que hemos visto con relación al sistema nervioso y a las neuronas que vimos. Y damos paso pues al encuentro del día de hoy. Dice, María está en tercero de primaria. Sus padres describen como patosa desde pequeña. Se le caen los objetos, se cae, se golpea y se ensucia más que los demás.
Su profesor y pediatra sugirieron que María acudiera a consulta con un especialista. Perdón, un segundito por acá. Cancelamos una imagen y un micrófono. Listo, consulta con un especialista. Entonces, ¿cuál es el historial? Alcanzó la sedestación, que quiere decir cuando se sienta, ¿sí? A los 9 meses. Estamos hablando de que por lo general los niños alcanzan a sentarse alrededor de los 4 mesecitos, ¿cierto? 4 o 5 mesecitos antes de iniciar el gateo. Y la marcha independiente, es decir, dio sus primeros pasos a los 18 meses. La adquisición de la habilidad para subir y bajar escalones en pasos alternos fue tardía, claramente, ¿sí? Porque sus habilidades se retrasaron. En la autonomía dicen que María se viste sola, pero le lleva más tiempo de lo normal. Desde el aprendizaje motor se dice que a los 6 años María tenía dificultades para montar en bicicleta sin ruedines a los 6 años. Después de un año de clases de natación, continúa sin saber nadar, es decir, lleva un año en el proceso y aún no lo logra. Tiene dificultades para aprender coreografías en sus clases de baile. Tiene que ver con concentración, atención, coordinación, memoria. Seguidamente nos dicen acá que desde la escolarización, María tiene una buena capacidad de aprendizaje, pero se ve obstaculizada por actividades manuales, todo lo que tiene que ver con motricidad fina. ¿Listo? Su profesora también observa dificultades para escribir y llevar sus cuadernos, es decir, en el orden, ¿sí? En que los debe manejar. María no presenta dificultades sensoriales. Los resultados de la prueba de audición y visión son normales, quiere decir que no hay ningún signo de alarma. La evaluación psicológica muestra buenas habilidades cognitivas, es decir, desde todo lo que tiene que ver con el intelecto y la parte cognitiva, no hay ninguna situación adicional, pero presenta una baja autoestima. Ok, gracias por los mensajitos que están dejando. Listo, entonces, ¿cuál sería el análisis que yo puedo realizar de este caso de María con base en lo que hemos hablado? ¿Quién nos cuenta? Dos, tres personitas del grupo que abran sus micrófonos o no realizamos el taller. Igual no pasa nada si no lo hicieron. No pasa nada si no lo hicieron, simplemente digamos que a través de lo que les leí y demás, cómo interpretamos el caso de acuerdo a todo lo que hemos visto. Vamos a escuchar dos, tres personitas de aquí. Ah, un momento. Uno por aquí. Bien, que nos quede entonces allí como una actividad pendiente, ¿sí? De desarrollarla para que podamos dar cumplimiento como a cada uno de los procesos del espacio académico. ¿Listo? Me permito compartir nuevamente pantalla.
Listo, recordemos un poco que en el último encuentro habíamos quedado por aquí, ¿cierto? Estábamos hablando de propiamente lo que tiene que ver con la psicomotricidad, ¿cierto? Cuáles eran sus funciones, cómo se daba su desarrollo, qué significaba la psicomotricidad y entonces empezamos a hablar acerca de cada uno de los momentos de desarrollo del ser humano. Entonces, en algunos casos le llaman etapas, en otras le llaman momentos, en otras los titulan como desarrollos. Entonces estábamos viendo cómo hay unas características puntuales alrededor que se va dando un desarrollo, como lo vimos desde el primer encuentro, un desarrollo para nuestros niños y niñas, ¿cierto? A través de todo su proceso evolutivo. Llegamos más o menos por aquí, ¿sí? A los 6 meses. Entonces decimos que soporta su peso cuando se sostiene de pie a los 6 meses. Boca arriba, si le ponemos un pañuelo en la cabeza, se lo quita. Coge los objetos sobre la mesa a su vista, golpea o frota la mesa con una cuchara. Puede coger objetos, uno en cada mano. Si le ofrecemos un tercero, se queda mirándolo. Puede permanecer sentado bastante tiempo con apoyo y se coge los pies con las manos. ¿Listo? Estas son las posibilidades motoras a los 6 meses. Puede que hayan algunas otras más representativas. Esto también depende de cada desarrollo en particular, de cada proceso de manera individual, de la estimulación, del acompañamiento y del entorno que rodea al niño en un momento o en un caso específico. Como puede que sean más los procesos que podamos resaltar en un momento dado, puede que sean menos, como lo vimos en el caso que les acabé de compartir de María. Es decir, María, por ejemplo, tiene unas situaciones de retraso en su desarrollo, ¿sí? Y en este momento se están evidenciando en su escolarización. Ella ya está en grado tercero, pero ¿qué pasa si hay una ausencia en algún proceso desde algún momento específico del desarrollo? Pues entonces se da allí toda una lectura del historial del estudiante o de la persona para poder entender qué es lo que ha pasado o qué es lo que sucede con relación a su evolución, ¿sí? Y a su proceso de desarrollo en general. Entonces, en este caso, por eso se refiere, por ejemplo, que María se demoró para adquirir la marcha, que María se demoró para sentarse, ¿sí? Porque precisamente estas situaciones de alteración son las que nos demuestran, son las que nos precisan que hay otro tipo de procesos que se van a ver ausentes o demorados a lo largo del desarrollo. Si María adquirió una habilidad, digámoslo, después del tiempo promedio, pues entonces claramente se va a ver deteriorado su desarrollo posterior o deteriorado de pronto no, sino que van a haber muchísimas ausencias en ese proceso y claramente no va a tener los mismos tiempos que su desarrollo normal. Entonces aquí es importante que esto nosotros lo tengamos en cuenta en el momento en que encontremos algo en un estudiante y demás. Siempre es importante, por lo general los colegios, las instituciones, los centros educativos guardan allí un historial médico, un historial de vida de ese niño, ¿sí? Cómo ha sido su relación con su familia, si tiene algún proceso adicional, en qué ha consistido, cada cuánto asiste, por ejemplo, a terapias, acompañamientos, entre otros. Entonces, esto va a servir significativamente para poder entender cuál es el comportamiento o el desarrollo de una persona en particular. Entonces, aquí, por ejemplo, referenciamos el niño a los 7 meses. ¿Qué hace un niño por lo general a los 7 meses? Entonces, se dice que a los 7 meses se mantiene estado sin apoyo durante un momento, ¿cierto? Entonces ya aquí lo logra. Ojo, hay niños que antes de los 7 meses ya lo logran también, ¿sí? Esto es como una tabla genérica, pero antes de también hay muchos niños que lo logran y lo logran con muchísima más habilidad y mucha más precisión. Sentado con apoyo, se quita el pañuelo que le cubre la cabeza, levanta por el asa una taza invertida, es capaz de pararse, de pasarse los juguetes de una mano a otra,
tiende la mano hacia el espejo acariciando su imagen, se mete los pies en la boca. A los 8 meses, boca abajo, se quita el pañuelo que le cubre la cabeza. Al ofrecerle un tercer objeto, teniendo uno en cada mano, suelta uno de ellos para poder coger el tercero. Coge objetos pequeños, en donde ya involucra el pulgar para el agarre de los mismos. Si se le cae un objeto, ya lo busca. Se voltea de la posición boca arriba a boca abajo. A los 9 meses, entonces dice que si situamos un objeto bajo una taza colocada boca abajo, el niño ya es capaz de buscar el objeto debajo del otro objeto que lo está tapando. Para coger objetos pequeños, utiliza el pulgar y el índice, que quiere decir utiliza la pinza de agarre. Si le damos una campanilla, la hace sonar. Sostenido por los brazos, da algunos pasos y hace algunos gestos, en donde se puede despedir, mandar besos, aplaudir. El niño a los 10 meses, si le escondemos algo, lo encuentra desde que lo hagamos pues como de frente a él, ¿cierto? Entonces vamos a colocar algo encima, lo tapamos y él claramente ya va a saber dónde está el objeto. Puede encajar figuras, es capaz de sacar una pieza circular de juegos de encaje, se pone de pie solito a los 10 meses y es capaz de beber en una taza o en un vaso. Entonces, inclusive cambia allí como todo ese proceso de alimentación al que por lo general están acostumbrados y en este caso ya hace un cambio, ¿sí? De ese recipiente para demostrar muchas más habilidades en su desarrollo. A los 12 meses puede coger un tercer objeto, aún sosteniendo otros dos en sus manos. Mete objetos dentro de un cubo o dentro de un recipiente. Recordemos que a los niños les gusta mucho este tipo de actividades, ¿cierto? Como organizar figuras unas encima de otras. En un tablero para encajar figuras, puede colocar la pieza circular tras una demostración, puede hacer garabatos, ¿sí? Ya empiezan como con todo el tema de los trazos. Estando de pie se puede agachar para coger un juguete y repite actos que han provocado risa. Algo que le parezca chistoso o gracioso, lo repite de hecho. A los 15 meses anda solo y puede construir con todos sus jueguitos de fichas, de encajables, de juegos apilables. Ahí lo puede realizar. Puede construir una torre con dos cubos, puede mantener objetos pequeños dentro de un recipiente. En el tablero de encajes coloca la pieza circular sin necesidad de demostración, hace garabatos, puede subir escaleras. A los 18 meses puede construir torres con tres cubos, sabe pasar las páginas de un libro, que son actividades, por ejemplo, de concentración, de ubicación. Puede sacar objetos pequeños de un recipiente y utiliza la cuchara claramente pues para alimentarse. A los 21 meses, después de una demostración, da una patada a la pelota. Entonces acá se interesan pues por coger diferentes objetos e intentar manipularlos. Es capaz de construir torres de 5 cubos, coloca los cubos en fila imitando un tren. Es capaz de encajar la pieza circular y ya también la cuadrada o inclusive la de forma de triángulo. Baja una escalerita cogido de la mano e imita acciones sencillas de los adultos. Empieza a generar todo tipo de comportamientos que sean orientados por los adultos. A los 24 meses ya da la patada a los balones sin necesidad de un ejemplo o acompañamiento. Construye torres ya mucho más amplias, mucho más grandes. Intenta doblar un papel en dos, imita un trazo, ¿sí? Sin necesidad de que le digamos por aquí, por allá, intenta hacerlo. Eh, es capaz de subir y bajar solo las escaleras. Esto es un poco lo que nosotros referimos como el desarrollo, ¿sí? De un niño.
a lo largo de sus 2 años. Listo, acá intentamos pues como desglosarlo para que lo pudiéramos entender desde los avances motores que va teniendo el ser humano a lo largo de su desarrollo y cómo estos repercuten significativamente en todo lo que tiene que ver con los procesos del ser humano a lo largo de sus etapas, de sus procesos evolutivos. ¿Listo? Hasta aquí todo está ok. Perfecto. Me voy a permitir entonces compartir el de pantalla. Esperamos 2 segunditos por aquí. En eso habíamos quedado en el encuentro anterior, ¿cierto? Ujú, sí, perfecto, no te preocupes, mami. Listo, entonces vamos a mirar, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, chicos. Por acá tenemos una pregunta para reflexionar, para analizar. ¿Cómo podríamos entonces identificar un desarrollo motor? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo dirían ustedes, esta persona, este niño, demuestra o tiene un retraso en su desarrollo motor? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Cómo identificarlo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién ha tenido algún caso en la vida real y ha dicho, esto me ha servido para poder intentarlo? Arnulfo nos dice la edad. ¿En qué sentido? Vamos a ser un poco más precisos. ¿Listo? ¿Quién alza la manito por acá? ¿Cómo camina? ¿Cómo se expresa? Vamos a escuchar por acá a Jetsabe. Sí, buenas tardes. Eh, Hay un retraso en el desarrollo motor cuando vemos que la persona se ha saltado alguna de las etapas, como mostraba ahí en la tabla, cada momento, cada mes de desarrollo del niño, del ser humano, se caracteriza por ciertas conductas que él va avanzando. Entonces, cuando no las cumple, se las salta, pues ya en edades más posteriores, quizás de escolaridad, es que notamos que hay un retraso porque algo no se cumplió en las primeras etapas. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más por aquí? Vamos a escuchar por acá a Arnulfo. Buenas tardes. Sí, como educador de educación física, me ha tocado caso de que veo que los niños han tenido algún problema cuando están caminando y cuando se ha llevado al doctor o cuando se han examinado, se dan cuenta que se saltó la etapa, por ejemplo, de gatear. Niños que prácticamente no gatean, pasan de estar sentados, se paran, comienzan a caminar y no pasaron por ese proceso y uno nota que no corre bien,
o que tiene algún problema que le duele la espalda y eso normalmente pasa con niños que se pueden saltar algún tipo de etapa. Muy bien, Arnulfo, muchísimas gracias. Por acá también nos dan como algunas bases para tenerlas presentes. ¿Quién más? ¿Alguien más que haya tenido algún caso en específico en el aula con el cual hayan tenido que compartir y hayan dicho, bueno, estos aspectos me sirvieron para poder identificar? Eli, Hola, ¿se escucha? sí, perfecto. Hola, te hablo desde Chile. Bueno, Yo igual soy profesora de educación física. Nosotros en sí nos regimos mucho por el Currículum Nacional de Educación y en el currículum nos muestran que en los diferentes grados se tienen que pasar habilidades motoras básicas. Y en base a lo que uno va trabajando en clase, se puede ver, por ejemplo, cuando un niño no salta pie junto o no tiene desarrollada la habilidad del equilibrio, del giro. Entonces, netamente en base como observación durante las clases, uno puede ver que hay niños que claramente no tienen habilidades básicas de locomoción o de manipulación que no están desarrolladas. Y ahí hay que empezar a fortalecer y ver de qué manera podemos lograr que se cumplan los objetivos. muy bien, Eli. Es muy válido ceñirnos también a todos sus estatutos, a todas las referencias legales. Sirven un montón. Vamos a darle por aquí paso a el usuario que se titula Xiaomi. Listo, porque no sé bien cuál es tu nombre. Xiaomi. Listo, acá tienes la palabra. Para la persona que acabo de escribir al grupo que dice que yo quiero participar, le acabo de dar la palabra, solamente que su usuario me aparece como el nombre de su teléfono, Xiaomi. Quien lo tenga por allí puede habilitar el micrófono. ¿Listo por ahí? Bueno, después se nos unirá. Listo, y entonces por aquí vemos algunas situaciones, ¿sí? Que podemos evidenciar, que pueden ser como algunas alertas para nuestro desarrollo. Sí, profe, mira, te estoy dando el paso acá, no sé si lo lees. Puedes abrir tu micrófono. Habilitas tu micrófono y puedes dar paso. Creo que no lo logramos. ¿Me cuentas entonces? Muy bien, muchas gracias a las personas que han participado. Efectivamente, tiene que ver con la coordinación, la organización, la estructura, ¿cierto? Pero también lo que yo pueda evidenciar. Si yo tengo claridad sobre qué logra desarrollar un niño en cada momento de su historia, pues entonces yo voy a tener claridad sobre si no lo veo, ¿sí? Generaría una ausencia en su desarrollo, generaría una alteración en todo su proceso. Entonces, entender, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista. Yo aquí solamente les traigo una imagen de referencia. Pueden buscar diferentes momentos etarios en donde se desarrollen ciertas y ciertas habilidades, vamos a encontrar un montón. Son de base, ¿sí? Lo importante es como poder evidenciar la mayoría de los comportamientos o logros motores en los niños en los primeros años de vida. Esto me va a garantizar a mí un desarrollo evolutivo acorde, organizado, estructurado y que le posibilite todo lo que el niño requiera. ¿No se escucha nada? Me dicen por aquí, ¿no me escuchan? Ok.
Clara tiene alguna dificultad por allí. Bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a mirar, por ejemplo, a los 2 meses, ¿cuál puede ser una alerta allí en el desarrollo? Dice, irritabilidad permanente. Entonces, en este caso, niños que tengan muchos desbordes emocionales o que realmente no toleren como la cotidianidad de las situaciones que expresa o socializa. Sobresalto exagerado ante cualquier sonido inesperado. Tiene que ver mucho como con esa situación de no soy capaz de recibir este sonido, me cuesta, no lo logro asimilar y me genera malestar. Pulgar aducido, es decir, que el niño tiene el puño cerrado con el pulgar entre los 4 dedos y la palma de la mano. Más valor si es unilateral. A los 3 meses, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las situaciones allí? A los 3 meses dice que existe una asimetría de actividad con las manos, es decir, que hay una diferencia marcada entre cada una de las dos manos. La lateralidad en el uso de las manos se obtiene alrededor de los 2 años, ¿sí? Y en este caso no está firmemente establecida hasta los 3 o 4 años. Entonces aquí debemos de generar, ¿cierto? Como todo tipo de proceso de estimulación para que se vaya gestando esta habilidad a lo largo de los 2, 3 años. A los 4 meses son muy pasivos, pasan la mayor parte del tiempo dormidos y no se interesan por interactuar con el entorno, ¿sí? Seguidamente dice que a los 6 meses existe una persistencia del reflejo del moro, que ya lo vimos, ¿cierto? Y que en este caso, por lo general, se pierde habitualmente entre los 3 o los 4 meses. Persistencia de la mirada a la mano. A los 8 meses, entonces vamos a ver un patrón de conducta totalmente repetitivo, ¿sí? En donde el 50% del tiempo que pasa despierto va a realizar como golpearse la cara, agitar las manos, movimientos o afirmación o negación encefálicas. A los 9 meses, ¿qué podemos evidenciar allí como una situación compleja en el desarrollo? Ausencia de desplazamiento autónomo por más de 2 metros, ¿sí? Eh, en diferentes momentos, ya sea un arrastre o en especial prácticamente el gateo, ¿cierto? A los 12 meses, es decir, al año. Persistencia de llevarse toda la boca, persistencia de babeo, ¿sí? Aquí nos da como a entender que hay algunos aspectos desde el desarrollo que no están bien. A los 16 meses se habla de hiperactividad sin objeto, ¿cierto? Entonces, en este caso, dice que pasar constantemente de una actividad a otra, ser incapaz de mantener la atención o prestar el interés por algo, ¿sí? Y a los 24 meses dice que hay unas situaciones, hay estereotipas verbales o manuales que tienen que ver con la repetición continua, ¿sí? De los mismos sonidos y palabras. Y la incapacidad de hacer juego simbólico que reconocemos los beneficios y las maravillas de generar juegos simbólicos. Estos son todos los procesos que se ven alrededor de los 24 meses. Hay muchísimos en el desarrollo del ser humano. En este caso estamos situándonos hasta los 2 años, pero podemos evidenciar muchísimos procesos desde, digamos, las posibilidades o los logros motores. Una actividad o un logro que no se cumpla, pues va a ser allí una situación de alarma continua. ¿Listo? Hasta aquí todo está ok. Cuando les pregunté entonces, por ejemplo, ¿cuándo puedo yo evidenciar una situación de alteración en el desarrollo? Aquí les traje algunas consideraciones para que las puedan tener allí presentes en el caso que tengan alguna situación o anomalía. No todo es una anomalía, como también lo vemos continuamente. No todo tiene que generar allí como un retraso y demás. Hay unos procesos que vienen directamente con el desarrollo. ¿Qué es lo importante? Que yo lo aprenda a manejar, que yo lo aprenda a tener allí en mis procesos de intervención, en la manera como yo los oriente y regule de manera organizada y objetiva. ¿Listo? ¿Todo está bien hasta aquí para pasar al siguiente tema?
Chicos, ¿todo está ok? Me cuentan, por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda, o si continúo. Por acá dicen gracias. Bueno, vamos a pasar por un tema súper interesante que tiene que ver con el módulo 3 y el tema se llama reflejos primitivos. ¿Han escuchado hablar de reflejos primitivos? ¿Quién me dice qué son los reflejos primitivos o si los han escuchado en algún momento? Alzamos la manito para habilitar el micrófono. Reflejos primitivos, chicos. ¿Alguien por ahí los ha escuchado? ¿Los tiene presentes? Sí, no, también varios, no, profe. No los he escuchado, no los he manejado. Reflejos primitivos. ¿Alguien por ahí? Dice por aquí saber que no. ¿Alguien más? Que hayamos escuchado hablar de reflejos primitivos. ¿Qué son los reflejos? Vamos a pensar primero, ¿qué son reflejos? Para ustedes, ¿qué son los reflejos o qué significan los reflejos? Por aquí, Eli nos está diciendo que son respuestas involuntarias. Innatos o de supervivencia. Muy bien para Abraham. Vamos a escuchar a Juan Francisco. Ya. Sí, muy buenas tardes, mucho gusto. Pensaría yo, los reflejos primitivos serían aquellas acciones las cuales desarrolla nuestro cuerpo sin pensarlo, como respirar, por ejemplo, sería uno. En el caso del bebé, usted comentó en un momento que el niño succionaba antes de que el pezón le llegue a su boquita. Pensaría yo que serían ese tipo de reflejos los que se hacen sin pensarlo directamente y podríamos pensar que son los primitivos. Gracias. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Por acá nos están diciendo reacción a un estímulo, movimientos automáticos. Nos dicen también que son movimientos naturales. Por aquí nos dice que son innatos de supervivencia. Vamos a ver entonces puntualmente qué significan los reflejos primitivos o reflejos iniciales, como se conocen. ¿Listo? Entonces me va a permitir por aquí compartirles pantalla. Aquí vamos pasando ya de módulo, chicos, también para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Recordemos que hace un momento les dije que íbamos a hacer también una revisión general a cómo vamos, dónde estamos y en qué estamos, para que lo podamos tener allí presente en ese proceso de avance desde este ejercicio de formación de manera particular. Listo, entonces por aquí tenemos, quisiera que miráramos primero estas imágenes antes de dar lugar. ¿En algún momento habían visto estas imágenes o han visto este comportamiento en los bebés? ¿Quién nos dice por ahí? Los que son papás, los que han trabajado, digamos, en procesos de estimulación, quienes tienen por ahí el sobrino, el primito, algún bebé en la familia, no necesariamente solamente son los padres, ¿sí? ¿Quién en algún momento ha visto este tipo de procesos, movimientos o situaciones en los niños? Vamos a mirar por aquí qué nos dicen. Sí, el reflejo del moro. Muy bien, vamos a escuchar a Juan Francisco. Gracias. Yo tengo la bendición, tengo 3 hijas y en definitiva, con las 3 he tenido la oportunidad de vivir personalmente cada uno de esos reflejos en diferentes momentos, aunque no conocía cómo se llamaba, pero efectivamente los niños los manifiestan, particularmente en los primeros años. Cuando uno los levanta, comienza como que van corriendo. El reflejo de la marcha es muy lindo, por cierto. Gracias. Gracias a ti por contarnos esa experiencia desde la paternidad. ¿Alguien más? Eh, Dice Diana, sí las he visto cuando los niños hacen los movimientos sin enseñarlos, cuando se dan los primeros baños.
Muy bien, entonces aquí tenemos en pantalla estos reflejos que hacen parte de los reflejos primarios o reflejos primitivos. ¿Listo? ¿Qué entendemos? Entonces nos vamos a ir al inicio de la presentación. ¿Listo? Por acá entonces tenemos Aura. Vamos a darle paso a Aura. A ver, chicos, hoy estamos un poquito callados. Vamos a participar. Esto también depende de qué sabemos para uno poder saber un poco más. Aura, te doy ahí paso. Aura. Bueno, creo que de pronto no logro abrirlo. Bien, entonces vamos a mirar un poco por aquí acerca de los reflejos primitivos. Como les decía, son reflejos primitivos o reflejos primarios. Son un proceso de desarrollo natural y normal de todas las personas, ¿sí? De todos los seres humanos que están en ese periodo de nacimiento, que están llegando al mundo en esa característica de neonato, nuevo nacido, ¿sí? Y que son necesarios para un desarrollo posterior del ser humano, de cada una de las características de las que se componga el desarrollo del ser humano. Nosotros tenemos muchos reflejos, por ejemplo, si yo me voy a caer, ¿qué intento siempre poner? Las manos. ¿M? Que si yo voy a tener de pronto, también me voy a caer de espaldas, intento caer sentado, ¿cierto? Son algunas situaciones que me permiten reaccionar de manera inmediata ante una situación en particular. Entonces, en este caso decimos que los reflejos son movimientos automáticos, estereotipados y comandados directamente desde el tronco del encéfalo, que ya vimos la estructura del cerebro y ya sabemos en qué parte, ¿cierto?, está situado ese tronco del encéfalo, que busca proteger al bebé, ¿cierto? En esos primeros días de nacido, en esos primeros momentos en que el bebé llega al mundo y está queriendo identificar, adaptarse o comprender un poco qué significa todo lo que se puede hacer. Dice que asimismo lo que hace es ayudar, aportar, ¿sí?, al desarrollo neuromotor, a todo lo que el niño va a lograr hacer en esos primeros años de vida. Depende, ¿sí?, de los reflejos primarios. Dice que se necesita que cada uno de ellos estén presentes y que se vayan desapareciendo. Es decir, uno, necesitamos que estén, dos, necesitamos que se desaparezcan, ¿sí? Y de esta manera poder evidenciar cómo se dan los procesos de desarrollo superiores. De esta manera vamos a generar todo lo que tiene que ver con las respuestas voluntarias, es decir, en su primer momento nacen como respuestas automáticas y pasan a ser respuestas voluntarias a lo largo de todo ese control de cada una de las partes de nuestro cuerpo o de nuestras funciones o posibilidades motoras. ¿Listo? Entonces por aquí vemos uno. ¿Qué hacemos aquí? Por lo general, pasamos nuestra manito, nuestro dedito por el pie del bebé y lo que hace el bebé es que encoger los deditos, ¿cierto? Entonces, de esta manera, también vemos allí un reflejo en particular del... Entonces dice que estos reflejos se deben de mantener por un tiempo, ¿sí? Pero van a pasar a desaparecer para poder darle todo el paso a lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Esto va a permitir que el niño se adapte a su entorno, es decir, que vaya entendiendo aspectos puntuales, textura, sensaciones, percepciones, personas, lugares, sonidos,
luces, ¿sí? A través de la aparición de los reflejos. Entonces, a partir de ellos se dan los siguientes procesos. Una correcta maduración neurosensorial va a permitir, ¿cierto? Que a partir de la adquisición de cada uno de los momentos de desarrollo, entonces se dé una maduración neurosensorial desde, ¿sí? La aparición de los reflejos. Un correcto estado del sistema postural fino, una adecuada maduración de los centros del equilibrio y un tono muscular e integración sensorial interhemisférica, es decir, entre los dos hemisferios que tiene nuestro cerebro. Listo, se dice que son reflejos neonatales, es decir, del nuevo nacido. Neonatales significa nuevo nacido. Entonces son reflejos que pertenecen puntualmente a los nuevos nacidos. Son respuestas automáticas e involuntarias. Tiene que ver con un desarrollo muscular temprano que se da en cada caso de manera particular. Es un proceso coordinado específicamente por el sistema nervioso. Se dice que en el momento en que se genere una maduración van a desaparecer. Y finalmente, cuando estos desaparecen, ya se dan de manera organizada, estructurada y coordinada respuestas motoras voluntarias. Es decir, ya el involuntario ya pasa, ¿sí? A hacer algo que ya se dio y que no va a volver a aparecer y se da un proceso de respuestas motoras voluntarias. ¿Listo? Entonces, por aquí vemos en pantalla las siguientes imágenes. Entonces decimos, hay diferentes imágenes aquí. Perdón. Claro, Sevigne dice, en Venezuela decimos recién nacidos. Mira, según lo que vimos, lo recuerdas, no sé si lo tienes presente. El niño hasta los 30 días es un recién nacido, ¿sí? Pero el término puntual es un neonato. Es decir, no estamos cambiando ni denominación ni nada, pero así se llaman de manera puntual, neonatos. ¿Listo? Porque tiene que ver con esos primeros momentos de vida. Y se dice nuevo nacido. ¿Listo? Entonces, digamos que es una consideración a nivel de todo lo que tiene que ver con procesos de la salud y demás, que son las personas pues, que se encargan de traer los bebés y de acompañar el nacimiento. Entonces vamos de diferentes imágenes en esta galería que ponemos. Por ejemplo, miremos el reflejo de prensión. Yo creo que todos, en la mayoría de casos, hemos puesto un dedito para que un bebé coja el dedito y lo apriete, ¿cierto? Y nos gusta mucho que el bebé nos apriete el dedito en sus primeros meses de vida. Quiéralo o no, es una manera en que el niño está interpretando, porque está generando allí un contacto a partir de sus posibilidades sensoriales. Entonces, el tacto, ¿cierto? Entonces, va identificando quién es la persona con la que se está socializando, con la que está hablando o la persona que está allí en ese proceso de acompañamiento. Y va a empezar a identificar que pueden haber algunos dedos más suaves que otros, otros más grandes, otros más pequeños, ¿cierto? Y esta es la manera en cómo su cerebro de manera temprana va a empezar a adquirir conocimientos sobre lo que tiene a su alrededor. Seguidamente se da un reflejo de gateo. ¿M? Que es cuando ponemos a los bebés en esos primeros semanas de desarrollo, en esos primeros mesecitos, y el bebé intenta movilizarse haciendo una postura boca abajo, colocando todo su peso, intentando colocarlo sobre sus antebrazos y el niño intenta pararse y vuelve y se cae, intenta pararse y vuelve y se cae. No sé si también lo han visto por ahí. Y es un reflejo de gateo. En algunos casos hace el deber de empujarse, ¿sí? En otros casos simplemente como que intenta mover manos y pies, pero pues no lo logra. Simplemente un reflejo. Por ejemplo, aquí tenemos el reflejo de la marcha.
cuando la mayoría de las personas van a un control en esos primeros 30 días de nacido, por lo general paran a los bebés, ¿cierto? ¿Para qué? Para mostrar el reflejo de la marcha, es decir, para saber que no hay ninguna dificultad, por ejemplo, en su cadera, en sus piernas, en sus pies, que todo está bien, ¿sí? Y que puede lograr el movimiento que se desee. El reflejo del moro tiene que ver como cuando yo muevo a ese bebé, ¿cierto? E intento soltarlo, a él le va a dar algo de miedo, ¿sí? Y por eso genera este tipo de reacción, es decir, estiramos extremidades superiores y extremidades inferiores, por lo general las contraigo contra el cuerpo. Y finalmente tenemos por aquí el reflejo de succión, ¿cierto? Entonces vemos cómo los niños cuando va a llegar la chupa, el tetero, la comida, empiezan a hacer el movimiento puntual de reflejo de succión. ¿Listo? Entonces vamos a pasar por aquí de manera puntual. Vamos a realizar una actividad en este momento. Muy bien, Julia, muchas gracias por tu aporte. Bien, vamos a pasar entonces a hacer una actividad en salas. ¿Listo? Vamos a mirar cuáles son los aportes que ustedes creen que pueden generar los reflejos primitivos, ¿sí? Al desarrollo posterior del ser humano. Entonces vamos a revisar de manera puntual cómo estos reflejos pueden ayudar a la aparición de diferentes posibilidades, como caminar, como la marcha, como gatear, inclusive como tener procesos de equilibrio y demás. Cómo estos reflejos nos ayudan en la adquisición, es decir, cuál sería el lugar que merecen estos procesos. Entonces voy a organizarlos por aquí en salas. Voy a abrir solamente 2 salas. Chicos, les agradezco que puedan aceptar la invitación. En este momento se habilitan. Vamos a pasar a las salas. Por favor, aceptamos la invitación. Ingresamos a cada una de las salas y vamos a estar por unos 5 minuticos dialogando. Allí les agradezco habilitar los micrófonos, tomar la palabra y realizar las respectivas intervenciones. ¿Listo? 5 minuticos, regresamos y nos cuentan. Chicos, les agradezco a quienes aún aparecen en la sala general aceptar la invitación que les ha llegado a la sala en particular, sala 1 y sala 2 es lo que les debe aparecer. Por favor, aceptamos. ¿Sí? Si hay alguien a quien no le ha llegado, por favor me lo hace saber para que pueda ingresar de manera oportuna al grupo que le corresponda. Reitero, quienes estén aquí pueden pasar a la sala general de cada una de las invitaciones. Hay sala 1 y hay sala 2. Veo a varias personitas por aquí conectadas. No sé si no les llegó la invitación, no la aceptaron, chicos. plantas de- Cuando les tocamos las plantas de los pies, ellos tienen una reacción muy linda. También cuando les colocamos el dedito al lado de su boca. Listo, vamos llegando entonces por aquí todas las personas que estábamos en sala.
Aquí estábamos escuchando a Aura desde su participación que estaba haciendo. Bueno, quisiera saber desde la sala uno quién nos puede contar. Estaba Abraham, Ana, César, Claudia, Elizabeth, Eli, entre otros, ¿sí? Y de la sala 2 estaba Adriana, Arnulfo, Aura, Emanuel, Ingrid. ¿Quién nos quiere contar, chicos? ¿A qué llegaron en las salas? ¿Qué conversaron? ¿Qué dijeron? ¿A qué llegaron en conclusión? ¿Quién nos dice en la sala uno? A ver que yo los escuché por ahí muy participativos. Vamos a escucharnos de la sala uno. ¿Quién nos acompaña? O de la sala 2. ¿Ninguno? Vamos a escuchar por acá a Yetzabe. Sí, buenas noches. Estuve escuchando los comentarios de los compañeros, eh, súper, no sé, como son personas saben lo que tiene que ver con el movimiento y en cuanto a cuando no se tiene cualquiera de estos reflejos que son primitivos, entonces te da la señal de alerta de que algo está pasando con el sistema nervioso central. Próximamente entonces puede suponerse que va a haber un retraso en el desarrollo motor, que son habilidades básicas, son innatas, son el primer paso para dar consecución a movimientos más elaborados, más precisos. Así que en realidad estos reflejos son muy necesarios. Bien, Yetzabe, muchísimas gracias. Bueno, solamente como por corregir allí, no son habilidades como tal, ¿cierto? Son movimientos que nuestro cuerpo, nuestro sistema genera, ¿sí? Para poder atender como todos los estímulos que nosotros tenemos de nuestro entorno. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Entonces, es la manera que tiene nuestro sistema nervioso de reaccionar a los diferentes estímulos que nosotros tenemos en el entorno. ¿Listo? De la sala 2, ¿alguien? ¿Alguien por aquí, chicos? Vamos a escuchar a Juan Francisco. También importante escuchar otras voces. Juan. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos y todas. En relación a el tema, la verdad, y sinceramente, eh, conozco poco del tema, pero con base en lo que compartieron los compañeros en el grupo, me llamó mucho la atención la experiencia de una compañera que habló al final y nos manifestaba ella, por ejemplo, las visitas al pediatra. Estas visitas, decía ella, cuando el pediatra llega, lo primero que hace es tomar al niño y hacerle algunos estímulos que permitan detectar cómo está el desarrollo del niño. Por ejemplo, lo toma por las manitas, lo levanta para detectar si el niño hace el intento de caminar. Dependería también de la etapa en la cual se encuentre. Luego hablaba un compañero y decía cuando uno está cerca del niño y emite un sonido, creo que era la misma compañera, también el niño tiende a hacer un reflejo como de protegerse o como asustado, ¿no? Entonces, a través de esto puede detectarse que el niño definitivamente está teniendo los reflejos propios que le permitan o que expresan, ¿no? Su condición o su situación. Por otro lado, yo de mi parte comentaba que sinceramente, por lo poco que sé del tema, es bien difícil el pensar en cómo, sin la información profesional adecuada, cómo apoyar a los niños con estos estímulos. Porque habitualmente nosotros, lo que yo hacía con mis hijos, hablarles mucho, cantarles canciones, arrullarlos, levantarlos, tomarlos por las manitas para que caminaran, de pronto acercarles alguna cosa, en su momento un pepe, pero definitivamente yo a nivel personal, ¿verdad? Luego de comentar los comentarios de los compañeros,
Siento que es bien difícil sin la información adecuada el lograr identificar en primer lugar cuando hay una deficiencia en el desarrollo o en el logro de estas reacciones naturales del niño, ¿no? Y luego hacer el acompañamiento adecuado también es muy desafiante. Por eso, en ese sentido, me alegra estar aquí para poder informarme más y tener pues, una mejor noción sobre el tema. Gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Juan. Muy elocuente lo que dices y lo que cuentas. ¿Alguien más por allí de las salas? Muy bien, esos reflejos nos permiten entender que los bebés, los neonatos, se encuentran en buenas condiciones. ¿Listo? Estos reflejos duran hasta alrededor de los 4 meses. Es decir, son dos elementos particulares. Uno, deben nacer, es decir, los reflejos se deben ver a lo largo del desarrollo del ser humano. Y segundo, deben desaparecer. ¿Para qué? Para poder que le den lugar a las diferentes habilidades y precisiones motoras. Pregunto, por ejemplo, ¿para qué nos servirá el reflejo de succión? ¿Quién me dice? Alguien que alce la manito por acá, tome la participación a través del chat. Chicos, vamos a participar un poco más. Estamos muy tímidos, será por lo que hoy es lunes. Pero recuerden que en este escenario es importante, sumamente importante la interacción. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve el reflejo de succión? Por acá nos dice para comer, para tomar, para que el bebé pueda alimentarse, para activar su cerebro. A través de este reflejo, ¿cierto? El niño le está diciendo a su desarrollo cognitivo e intelectual que ya viene un alimento, ¿cierto? Y que vamos a saciar de cierta manera el hambre o las ganas que nosotros tengamos de comer. Y a través del reflejo, miren que lo que hace el reflejo es el movimiento. Entonces el niño empieza a succionar como si tuviera un tetero, como si tuviera un seno en la boca, ¿cierto? Y de allí, pues esto le va a facilitar un poco en la búsqueda porque él va a empezar a buscar a través del olor que tiene que ver con los órganos de los sentidos hasta detectar puntualmente de dónde proviene ese estímulo en particular. ¿Listo? Entonces tenemos por aquí las características de cada uno de estos reflejos. ¿Sí? Y los vemos por aquí. Entonces, hablan de que el reflejo de succión tiene que ver con que el bebé succiona instintivamente. Entonces, tiene que ver con una acción que él desarrolla de manera instintiva. ¿Listo? Es decir, yo no le enseño al niño a succionar. El niño, de hecho, uno en su primer día de nacimiento coloca un chupo o el seno y demás, y el niño automáticamente comienza a succionar, ¿cierto? El reflejo de búsqueda dice que en este caso, aquí, vamos a detenernos aquí un poco. Uno es el reflejo de succión, que es el movimiento que el bebé puede hacer, ¿cierto? Como si estuviera succionando, valga la redundancia, un tetero, una chupa, un seno, algo en particular. Y pasa mucho que los bebés así chiquitos cogen nuestro dedito, nuestra mano con ese reflejo de presión, se lo llevan a la boca y empiezan a generar todo lo que tiene que ver con este reflejo de succión en particular. Pero hay otro reflejo que es el reflejo de búsqueda, que es ahí donde el bebé, ¿sí? Empieza a buscar, a oler y a desesperarse un poco, ¿cierto? Cuando siente que su alimento está cerca, ¿sí? Entonces, de esta manera dice, si se toca la mejilla del bebé, girará la cabeza en esa dirección en busca del estímulo. Entonces, de esta manera, él va a empezar a buscar, ¿cierto? ¿Dónde está su alimento? Que él ya lo ha ido percibiendo. Seguidamente hablamos del reflejo del agarre palmar. Ya lo vimos, es este, ¿sí? Y dice que si se coloca un dedo o un objeto en la palma del bebé, la va a cerrar, ¿sí? De manera inmediata. El reflejo del moro dice que se activa en respuesta a cambios repentinos de posición, ¿sí? Entonces, en este caso, algún ruido, ¿sí? Y el bebé extiende los brazos y las piernas y luego las contrae, es decir, un ruido, una situación, me fui a caer o algo, ¡prun!
activo el reflejo del moro y cuando veo que ya no pasa nada, que todo está tranquilo, inmediatamente recojo las extremidades de mi cuerpo. Seguidamente hablamos del reflejo de marcha automática. Entonces aquí pasa mucho en esos primeros momentos de vida. Si se sostiene al bebé en posición vertical con los pies tocando una superficie plana, moverá sus piernas de manera alterna, ¿sí? Generando allí un patrón de marcha. El reflejo de Babinski, ¿sí? Que fue este que vimos aquí. Dice que si se sostiene al bebé en posición vertical con los pies tocando una superficie plana, moverá, perdón, al estimular la planta del pie del bebé, los dedos del pie se separan y el dedo gordo del pie se extiende hacia arriba. Este es el reflejo de Babinski. Y finalmente está el reflejo de natación también, de ese no tengo imagen, pero tengo acá la información, que es que nosotros tenemos supremamente claro que el ser humano, ¿cierto? Por su naturaleza, por su proceso de gestación, que se da directamente allí en el proceso de embarazo de la madre, ¿sí? Está nadando durante todo su proceso de nacimiento. Y de esta manera, entonces llega como con algo de base. Y si yo coloco ese bebé en agua, el bebé ¿qué va a hacer? Va a empezar a mover sus manos y sus pies, ¿sí? Y de esta manera va a generar, digamos, como una supervivencia hacia esa nueva textura a la que él se está enfrentando. Entonces, por eso se dice que los bebés tienen como tanta facilidad en el agua y es precisamente porque pueden empezar a generar allí movimientos, recordando un poco que todo su proceso de gestación se hizo a través de esa textura acuática. ¿Listo? Entonces aquí se enfatiza en que los reflejos, ¿sí? Primitivos o iniciales son esenciales para el desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje. Entonces deben aparecer, ¿sí? En la mayoría de los casos. Y por ejemplo, las mamás no tienen ese tipo de información, ¿sí? Entonces no promueven, no revisan, no hacen seguimiento de este tipo de elementos porque no están como allí pendientes de todo este desarrollo. Entonces es importante poder integrar a las familias en el reconocimiento de cada una de las características del periodo evolutivo de los niños. Es decir, si yo me estoy centrando en que es un bebé, en que está recién nacido, hago su respectivo acompañamiento, entre otros procesos, y enseño a los papás acerca de los reflejos y cómo podemos hacerle seguimiento y demás para que no vayan a haber alteraciones en su desarrollo, sería mucho mejor y mucho más preciso. ¿Listo? Estoy por acá leyendo, me escribo varios mensajitos. Ujú. Bueno, en este caso estamos hablando puntualmente, chicos, para quienes están por allí generando alguna participación en el chat, estamos hablando puntualmente de los reflejos. ¿Listo? No hemos cambiado de tema para que no nos vayamos a confundir. Dice que lo mismo que les venía diciendo, son reflejos automáticos e involuntarios, ¿sí? Deben de aparecer y desaparecer en momentos específicos para poder aportar en el desarrollo de otras habilidades, particularmente que se desarrollan desde el sistema nervioso y generan una madurez neuromuscular, es decir, todo lo que tiene que ver con las neuronas, los canales neuronales y los procesos musculares. ¿Listo? Entonces vamos evolucionando en esos dos aspectos en particular. Se dice seguidamente que hay unos indicios de la capacidad del sistema nervioso para coordinar los movimientos musculares. ¿A partir de qué? A partir de la evolución directamente del desarrollo de los reflejos primitivos. Entonces aquí se da todo ese tipo de evolución, ¿sí? Y ese control de ese tipo de movimientos.
se dice entonces y se precisa que ayudan a los bebés a sobrevivir y a explorar en su entorno, a identificar aquellos aspectos particulares de ese entorno en el que están involucrados. ¿Listo? Entonces allí se dice que los reflejos entonces tienen que ver con la integralidad del sistema nervioso. La intención es que se logren desarrollar todos para poder privilegiar el desarrollo, ¿sí? En general del niño, especialmente desde lo cognitivo y lo muscular. Seguidamente hablamos de recibir y procesar información sensorial, es decir, a través de los órganos de los sentidos. Toda la información que llegue a través de los sentidos será valiosa, ¿sí? Y de esta manera se podrá dar como seguimiento a cada uno de los procesos. La percepción permite la comprensión del mundo, es decir, como yo percibo las cosas, es como yo voy a ir generando una comprensión de ese medio en el cual yo me encuentro en desarrollo. Seguidamente se habla acerca de desarrollo cognitivo temprano porque hay una estimulación continua de las habilidades cerebrales, se dan unos elementos de patrones sensoriales y existe la posibilidad que a través de estos reflejos se den conexiones neuronales significativas, es decir, que aumenten esas conexiones neuronales y cerebrales que nosotros tenemos y poseemos a lo largo de nuestra evolución. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir y retroalimentar? Uno, los reflejos primitivos nos sirven de base para todo lo que tiene que ver con supervivencia. Si de pronto no lo sabíamos, no lo teníamos presente, conocemos a alguien que tenga un bebé, trabajamos en algún centro, en alguna organización, colegio, jardín, de manera independiente, ¿sí? Y si podemos hacer como la validación de estos procesos, es decir, alguien por allí que de pronto tenga un familiar, un conocido y que exista un bebé en su familia y que se le pueda hacer como la revisión de estos reflejos para poder así analizar un poco cómo sería su crecimiento y su desarrollo. Sería muy bueno que lo lográramos hacer para nosotros poder experimentar, ¿sí? De manera cercana cómo se dan cada uno de estos procesos. No sé si Aura, que nos decía hace un momento que tiene un bebé de un mes, creo que fue la información que nos brindó, presenta algo así o si en algún momento ha visto algún reflejo en él. Y creo que es la única persona pues que nos ha comentado pues como la situación. Sí que. Ujú. ¿Y qué más? Aquí ahora nos está diciendo que ve con su bebé todo lo que se está hablando acá. Pero ¿qué es todo? Es decir, ¿qué has visto en él? ¿En qué momento puedes darnos como de manera puntual un ejemplo? Yo lo vi haciendo esto, ¿sí? Identifico esto como un reflejo primitivo. O por el contrario, he visto que hay el desarrollo de varios aspectos desde su desarrollo y los quiero relacionar. Yo te doy la palabra. Debes abrir el micrófono, ¿listo? Aquí ya te la di. Abre tu micrófono ahora. Ya, perfecto. Te ¿Me escuchamos. escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos perfecto. Bien, profe. Bueno, en el caso de mi bebé, como lo compartía un compañero, que al ir al pediatra, pues él le revisaron o valoraron esos estímulos. Entonces, pues fue muy genial porque lo ponen de pie y él hace ese procedimiento de marcha intentando sostenerse con tan solo un mesecito. Ya él sostiene su cabecita, que de hecho yo pensé que iba un poquito adelantadito en comparación con la clase que usted nos dio anterior. Ya él sostiene bastante bien su cabecita. Cuando golpeamos la cama o damos un aplauso fuerte, el bebé automáticamente se gira hacia de donde venga ese sonido
y además él abre sus brazos como si estuviese, quizá la sensación que uno percibe es como si estuviese ubicándose para percibir específicamente de dónde viene este estímulo. Esto de la succión, sí, de hecho hoy pasó algo muy curioso y es que yo me acuesto siempre del lado derecho de la cama y el bebé, pues cuando va a estar en la lactancia, siempre se gira hacia ese lado. Pero hoy en la mañana me acosté del lado contrario y cuando él tenía hambre, yo le pasaba el dedito por su boca, pero él no conseguía dónde estaba mamá, porque él siempre se giraba hacia el lado derecho. Entonces me di cuenta que ese estímulo ya generó en él un condicionamiento que no le permitía identificar dónde. Él sabía que mamá estaba cerca y que su alimento venía cerca, pero no sabía de dónde estaba. Entonces vi que el estímulo sí funciona, pero sin embargo él va registrando una información quizá que le condiciona. No sé si así es, me corrige, pero sí disfruto mucho esta experiencia también. Bien, Aura, muchísimas gracias. Claro, el hecho de que puedas identificarla da garantías. ¿Has ensayado los otros reflejos o solamente puedes dar fe del sonido que tiene que ver con el reflejo del moro y el reflejo de succión? ¿Tienes allí de base otro de los reflejos por casualidad? Sí, señora. Bueno, los reflejos, el de la cabecita, el de cuando agarra el dedito. Cuando agarra el Sí. dedito. Inicialmente agarraba el dedito pues de cualquier persona que se le acercara. Las enfermeras, los doctores, papá, mamá o su hermanita. Pero ya Sí. últimamente veo que ese reflejo ya está generando o se está vinculando con este lazo afectivo, a pesar de que es un reflejo que es de manera involuntaria. Porque cuando alguien que le ve le toca la manito, él automáticamente cierra sus dedos y se sostiene de esos deditos. Pero cuando él identifica a la persona, él abre la mano. En cambio, yo le coloco el dedito y él sostiene el dedo por mucho más rato, igual que con el papá. Entonces también asumo que es que se está generando ese vínculo afectivo que relaciona estímulo quizá con lo que pueda ir desarrollando como ese apego o ese lazo. No sé, el de los piecitos también es muy bonito porque inicialmente cuando le tocábamos las plantas de los pies, él reaccionaba así que las retiraba rápido. En cambio ahora emite sonrisitas cuando se le tocan los piecitos. Y cuando se baña, los primeros baños, pues se le hacían en la bañerita, pero sin agua adentro, sino solo se le iba echando la agüita calientica. Pero después cuando empecé a llenarle la bañerita, que él queda sumergido, no completamente, obviamente, pero él tiene como un soporte para su cuerpo que le permite flotar porque es móvil. Él disfruta muchísimo, que puede durar casi que 20 minutos allí, porque disfruta efectivamente el estar bajo el agua. Claro, su cerebro recuerda, ¿cierto? Esas experiencias pasadas. Muy bien, Aura, muchas gracias. Esto nos sirve para nosotros poder identificar desde ese primer contacto, ¿cierto? Y todas las personas que de pronto tengan algún niño cercano, ¿sí? Entre estos meses, eh, genera pues que nosotros podamos comprender un poco más cómo funcionan y recordar, muy importante, que alrededor de los 4 o 5 meses, ¿cierto? Estos reflejos deben ir desapareciendo. Por acá que nos dicen en el chat. Ujú, por acá. Nos hablan un poco en el chat. Bueno, entonces aquí vamos que los reflejos nos hablan de supervivencia, ¿cierto? En este momento, de una manera como el niño entiende que está vinculado a su mundo, a su entorno, a su contexto. Seguidamente hablamos de exploración y adaptación, entonces también va identificando, ¿cierto? Personas, tipos de voces. eh, Recordemos que en ese momento hay una visión a blanco y negro, pero vamos grabándonos allí como esa imagen de las personas más cercanas, ¿sí? Y de esos lugares también en los que nos encontramos o los objetos que nosotros tengamos en ese momento del desarrollo evolutivo, que tiene que ver con alrededor de un mes.
Ujú. Y esto va generando una adaptación al contexto y al entorno en el cual yo me encuentro. Todos los reflejos, amor, todos los reflejos desaparecen. ¿Listo? ¿Qué pasa? Se robustecen, se perfeccionan o sencillamente pues dejan de existir alrededor de los 4 años. ¿Listo? Perdón, 4 meses. Abraham, ¿quieres contarnos esta? Pero pues no entiendo muy bien. Tengo una experiencia relacionada con el vértigo y cuéntanos a ver cómo se relaciona, porque pues no la entiendo aquí. Espérame, yo te doy la palabra. Listo. Buenas noches. Hola. Gracias por permitirme. Aprovecho para contar una experiencia que nunca supe si realmente estaría relacionado con esto que estamos viendo el día de hoy, en tan corta edad. La primera experiencia fue con, con dos de mis hijos. Tengo tres varones y tengo casi 66 años y desde muy chico he sido entrenador. Soy entrenador de gimnasia, de trampolín, de saltos ornamentales, de gimnasia artística desde hace muchísimos años y actualmente me desempeño en el alto rendimiento. Por eso mi interés por esto de la psicomotricidad, trabajo con niños pequeños. A los meses, al mes de haber nacido mi hijo mayor y yo siendo deportista, de saltos ornamentales, de clavado, como le dicen en Centroamérica. Yo lo lanzaba poquitito hacia arriba, cada día un poquito más alto, hasta que lo podía lanzar a 2 o 3 metros de altura y volverlo a recibir. Y él le gustaba la sensación, yo le llamo vértigo, esa cosquilla que tiene en la panza. Lo mismo quise hacer con el segundo hijo mío. Lo tiré directamente a 2 metros desde la primera vez y hizo ese reflejo que ahora sé que se llama del moro, donde estira los piecitos y las manitos con los dedos abiertos. Y yo lo asumí que se asustó, que yo lo asusté de golpe y él quedó con vértigo. Por supuesto que lo trabajé ya de adolescente y pudo vencerlo momentáneamente. Cuando dejó de hacer gimnasia volvió a tener vértigo, es tanto que el día de hoy, cuando cruza algún puente, cruza del lado de la calle y no del lado de la baranda. Y con mi tercer hijo volví a hacer el proceso de mi primer hijo. Desde a poquito, en los primeros meses fui lanzándolo, subiendo, bajando para que sienta el cosquillo en la panza, que es donde se ríen. Y ahora es saltador de gimnasia de trampolín, no tiene miedo a la altura, se tira de la pileta de 10 metros a los 8 años. Lo mismo hice con otros sobrinos míos y alumnos pequeños también y me dio resultado. Así que yo pienso que ese susto, yo le llamo que ese susto por haberlo lanzado de golpe, sin haberlo adaptado, tan pequeño, tan alto, se asustó y quedó con el vértigo. Y no sé si esto tendrá que ver también con esto de estos reflejos y que le quede la memoria del susto ese y aunque se inhiban estos reflejos primarios, perdura en el tiempo. Muchas gracias. Recuérdame, por favor, cuántos meses tenía cuando hiciste eso. 2 o 3 meses. De 2 a 3 meses Dos. yo ya lo subía sin soltarlo, por supuesto, lo subía y lo bajaba poco a poco hasta que lo podía soltar unos centímetros, después un poquito más, hasta que yo llegué a lanzar 2 metros de altura y volverlo a atajar, digamos, A los dos agarrar. o 3 meses o más grandecitos. O sea, lo soltabas a 2 metros a los 2 o 3 meses. Sí, 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 sí. Bueno, mira, que tenga uno que ver con el equilibrio sería pues a partir de una evaluación, ¿cierto? Médica, porque el equilibrio tiene que ver con el oído, ¿sí? Y tiene que ver con el desarrollo vestibular. Entonces, pues decir en este momento si tuvo que ver o algo, pues no sería como el campo nuestro. Puede que tenga o no alguna repercusión. Y lo que tú cuentas de las habilidades de tus hijos y de tu sobrino, pues claro.
¿Qué pasa? Los niños aprenden todo lo que tienen en su ambiente, ¿cierto? Y si digamos en este caso tú los estabas instruyendo, los estabas acompañando, los estabas estimulando frente a esa actividad específica, una actividad física con un fin recreativo, artístico, educativo en particular, pues ellos van a ir adquiriendo toda esa información al respecto, ¿cierto? Entonces, al vértigo, exacto, o sea, es decir, el vértigo tiene que ver con el equilibrio, ¿listo? Y el equilibrio tiene que ver con el oído y el oído con el sistema vestibular. Entonces, digamos que para poder entender cómo esto, tendríamos que generar como toda una revisión, pero ya desde la parte médica. Es decir, nosotros desde el funcionamiento del cerebro entendemos lo que te acabo de referir, pero de allí que haya alguna afectación y demás, tendría que ser con un informe, con una evaluación detallada y determinada, que claramente nosotros no podríamos manejarlo, no queda específicamente en la memoria. Es decir, hay unas situaciones que nosotros recordamos, ¿sí? Si en este caso tú dices, no, quedó con el recuerdo, no, porque era muy bebé, ¿sí? Si tú dices a los 2 o 3 meses, en ese momento, digamos que no hay una estructura memorística que el niño pueda recordar y que la pueda tener instaurada en su memoria y en su mente y traer la colación, no funciona así, ¿listo? Entonces, en este caso, yo diría pues que de pronto, quizás tal vez un poco prematuro hacer ese tipo de movimientos. Sí, 2 metros siempre es una distancia pues considerable para realizar pues como un salto, digámoslo, al vacío. ¿M? Y pude pues como haber repercutido en algo como en el sistema nervioso, alguna alteración, algún miedo y demás. Pero ya como tal, yo decirte directamente tiene que ver con la situación del vértigo y por eso tiene vértigo en este momento, digamos que sería una apreciación que no nos corresponde a nosotros sin tener una evaluación del campo médico al respecto. ¿Listo? Y reitero, digamos en este caso, tienen tan buenas habilidades para ese deporte específicamente porque ese ha sido el ambiente y el entorno en el que se desarrollan. Entonces, al estar allí, permeados de todas estas actividades, supongo, Abraham, que tú los instruirías, que tú los guiarías, que tú los orientarías, pues es algo que va quedando allí en su estructura, ¿sí? Es algo con lo cual se pueden ir desarrollando, es algo que se está practicando, con lo que uno se está familiarizando y si uno está pues como en el entorno más cercano, va a tener muchísimos y mayores resultados, ¿sí? Esa podría ser pues como mi apreciación al respecto. Continúa ello hablando de las funciones, decimos que, con gusto, Abraham, decimos que dentro de las funciones podemos hablar del desarrollo neuromuscular, que tiene que ver con todos los procesos neuronales, ¿sí? Crecimiento y desarrollo neuronal, es decir, de nuestras neuronas, ¿sí? Y cómo estas se relacionan con cada uno de nuestros músculos, ¿cierto? Les llevan una información específica a cada uno de nuestros músculos. Y finalmente hablamos de una estimulación del sistema nervioso central, ¿sí? Que es el encargado de recepcionar la información a través de los órganos de los sentidos y poderlas emitir en cada una de nuestras extremidades y partes de nuestro cuerpo para que generen un movimiento o una acción determinada. ¿Listo? Entonces entendemos por supervivencia, ¿cierto? Esa característica particular que tienen la mayoría de los reflejos primitivos, ¿sí? Para que el bebé pueda generar una situación particular y poder sobrevivir o poder responder a aquellas necesidades básicas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen que está el reflejo de succión, en donde el niño, ¿sí? Se alimenta a partir de ese reflejo, ¿sí? Y que ese reflejo es el que le permite generar ese movimiento coordinado, estructurado, por el cual va a retener un alimento, ¿cierto? Y a través de ese alimento se va a comenzar a alimentar, ¿sí? Entonces, claramente va a haber una búsqueda a través de ese reflejo de búsqueda, va a intentar encontrar el alimento porque ya por el olor, por la textura, ya lo identifica mucho más fácil y va a empezar a buscarlo. Allí es cuando los bebés se desesperan, abren su boquita, ¿cierto? Porque están sintiendo que el alimento está cerca.
Entonces, de esta manera, por ejemplo, este reflejo va a permitir que el niño se pueda alimentar, ¿sí? Y que durante todo su desarrollo, pues adquiera esta habilidad y posterior a ello, esa habilidad madure con una alimentación un poco más estructurada, con los sólidos y con diferentes alimentos. Exploración y adaptación refiere que el niño va a empezar a explorar todo su entorno, ¿cierto? Y esto tiene que ver con diferentes reconocimientos de objetos, texturas, personas, ¿sí? Que estén allí en ese contexto, en ese entorno, y de esta manera poder generar una comprensión o una idea básica del lugar y de las personas con las cuales se desenvuelve y poder entender un poco, ¿cierto? Vivía súper tranquilo en ese proceso intrauterino y de un momento llego y salgo de aquí de mi bolsita, de ese estado natural y tranquilo que tenía. Entonces vamos a empezar a identificar cuál será mi nuevo contexto de desarrollo. Seguidamente hablamos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo neuromuscular, ¿sí? Que tiene que ver con la experimentación que puede tener el niño a través de un estímulo y una respuesta. Entonces aquí se dice que se establecen vías neuronales esenciales para que se dé paso a otros movimientos que ya vayan a ser voluntarios y coordinados, es decir, no movimientos involuntarios, sino que va a dar paso a movimientos voluntarios y coordinados. Entonces, esto ayuda a todos los procesos motores básicos y también a las habilidades que nosotros tenemos desde los procesos intelectuales y cognitivos. Seguidamente hablamos de la estimulación del sistema nervioso central. Entonces, aquí referimos que los reflejos primitivos estimulan el sistema nervioso central y juegan un papel importante en esa conexión que realizan nuestras neuronas, ¿cierto? Entonces se dice que mientras ese bebé responde a estímulos sensoriales, logra mover sus músculos y dar respuestas a través de un reflejo en particular. De esta manera va generando una conexión neuronal que se va a ir ampliando, y ampliando y ampliando, ¿cierto? De acuerdo a la estimulación o a los factores que yo le provea desde ese entorno inicial. Seguidamente hablamos de indicadores de maduración cerebral. Entonces aquí es muy importante poder nosotros identificar cuando estemos en algún centro de estimulación, en algún proceso en particular que yo vaya a estar averiguando sobre un niño, sobre su desarrollo, sobre un caso en específico. Estos reflejos deben existir, deben de haber aparecido en el niño para poder que los demás movimientos que nazcan alrededor de su proceso de desarrollo estén coordinados, estén estructurados, ¿cierto? Y tengan relación con las necesidades básicas que son las que nosotros debemos de cubrir. Ejemplo, caminar, correr, comer, desplazarnos, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, generar una maduración a las áreas cerebrales superiores, que en este caso, entonces, controlarían movimientos voluntarios y funciones cognitivas totalmente complejas. ¿Listo? Ya no básicas, sino complejas. Chicos, hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, bueno, entonces vamos a dar por culminado el encuentro del día de hoy. Nos encontramos nuevamente el día de mañana para dar paso a un siguiente tema que tiene que ver con la psicomotricidad. Recordemos que en encuentros anteriores hablamos de algunas funciones motoras, ¿listo? Y de qué proveían como todas ellas. En este caso vamos a hablar puntualmente de la motricidad, qué tipos de motricidad nosotros manejamos, ¿sí? Y en qué momentos y cómo se desarrolla cada uno de esos procesos motores. Entonces allí les invito a estar atentos el día de mañana, a generar una participación activa, ¿sí? En el encuentro para que podamos generar muchísimos más lazos de comunicación e interacción. Listo, espero que la información del día de hoy les haya servido. Ese pequeño review que hicimos del taller. Chicos, yo les invito a que realicen las actividades, ¿sí? Las actividades tienen un fin específico y la idea es pues como
ayudar a fortalecer esa formación que estamos generando allí en cada una de las áreas. Si yo no los hago, si yo no los reviso, si yo no hago como la lecturita, pues me voy a quedar allí un poco rezagado en términos de lo que se puede aprender o cómo yo puedo lograr interpretar un caso en particular que es tan necesario, porque son situaciones que yo voy a ver en el día a día. Entonces les invito a darle una revisadita al taller que se envió, darle una lectura al documento, que de hecho es muy importante que ustedes hagan esas lecturas, ¿sí? Y que a partir de esos procesos, pues ustedes generen allí como un análisis, una crítica y tengan diferentes posturas alrededor del tema. Les invito a participar, a estar aquí en interacción y entonces nos encontramos el día de mañana con un tema nuevo, ¿sí? Alrededor del módulo 3 y vamos avanzando en nuestro proceso de formación. Para los estudiantes que se quedan en neurodiversidad, nos encontramos en un ratito. Vamos a hacer una pausa activa, vamos a tomar por allí agüita, nos estiramos y regresamos en un momento. ¿Listo? Feliz noche para todas las personas que nos acompañaron en la clase de 6 a 8 y ya nos encontramos nuevamente con quienes se quedan en neurodiversidad.